En las vastas llanuras del norte de Sudáfrica, donde los ganaderos viven bajo el sol abrasador y el sonido del viento golpea los matorrales secos, una nueva amenaza ha alterado la paz de las granjas. No son los leopardos ni los chacales los que hoy preocupan a los criadores de ganado, sino miles de monos invasores que se multiplican con una rapidez que nadie había visto antes. En un principio, los agricultores los miraban con cierta simpatía, criaturas traviesas que robaban algunas frutas o abrían los comederos de los pollos. Pero en cuestión de meses, esa simpatía se transformó en desesperación. Los monos se volvieron violentos, organizados, casi estratégicos. Abrían los graneros, tiraban los sacos de maíz, asustaban a los terneros recién nacidos, e incluso atacaban a los perros guardianes. Todo comenzó en la provincia de Limpopo, cuando una prolongada sequía obligó a los monos a buscar alimento más allá de sus hábitats naturales. Las manadas, de más de 100 individuos, descendieron sobre los campos cultivados, arrasando con todo lo que encontraban. Los granjeros no entendían cómo detenerlos. «Son demasiado inteligentes», decía Hendrik, un ganadero de tercera generación. «Si colocas una trampa hoy, mañana ellos ya la evitan. Si disparas un tiro de advertencia, se esconden y esperan hasta que te alejes». La guerra contra los monos había comenzado, y los humanos parecían estar perdiendo. Las pérdidas económicas eran devastadoras. En solo una temporada, el ganado redujo su peso por el estrés constante de los ataques. Las reservas de alimentos se vaciaban cada semana. Las autoridades locales recomendaban medidas de control, pero nada funcionaba. Algunos intentaron usar espantapájaros, luces estroboscópicas, grabaciones de depredadores, pero los monos, con su curiosidad natural, pronto aprendieron que nada de eso representaba un peligro real. Incluso se burlaban de los agricultores, se sentaban en los techos, miraban de frente a los humanos, y hacían ruidos provocadores. La frustración crecía día tras día. La situación se volvió insostenible cuando una granja de pollos en las afueras de Tabasimbi fue atacada por una tropa de más de 200 monos. En cuestión de minutos, destruyeron todo. Rompieron las vallas, se llevaron los huevos, y mataron decenas de aves por diversión. Las cámaras de seguridad captaron la escena y se volvió viral en Sudáfrica. Fue entonces cuando la comunidad agrícola decidió organizarse. No podían seguir actuando solos. Hendrik y otros 12 ganaderos se reunieron en la iglesia del pueblo una noche de domingo. Bajo la tenue luz de las lámparas, comenzaron a trazar un plan. No se trataba solo de defender sus cultivos, sino de recuperar el control de su territorio. Primero, observaron los patrones de movimiento de las tropas invasoras. Descubrieron que los monos seguían rutas precisas, entrando al amanecer y retirándose antes del mediodía. Tenían líderes, vigías y hasta un sistema de señales. Algunos granjeros, exmilitares, notaron algo familiar. Los monos operaban con una disciplina casi táctica. Decidieron aplicar lo mismo, pero con mente humana. Instalaron cámaras de movimiento, sensores, y comenzaron a registrar cada incursión. En pocos días, reunieron suficiente información para anticipar los ataques. Pero la inteligencia no era suficiente. Era hora de actuar. Hendrik propuso una idea arriesgada. Construir trampas camufladas, grandes estructuras de acero cubiertas con ramas y frutas maduras como cebo. Nadie creía que funcionaría, pero era la última opción. Durante una noche entera, los hombres trabajaron en silencio, sudando bajo el calor seco, levantando lo que llamaron la jaula de la sabana. A la mañana siguiente, esperaron escondidos. Cuando los monos llegaron, los más jóvenes se acercaron primero, atraídos por el olor dulce del mango y la papaya. Todo parecía tranquilo, hasta que el líder de la manada bajó de un árbol y dio una señal. En segundos, una decena de monos entró al interior de la trampa. Hendrik apretó el gatillo del mecanismo. Un estruendo metálico sacudió el aire. La puerta se cerró de golpe. Por primera vez, los ganaderos habían atrapado una tropa completa. Las risas de los hombres resonaron por todo el valle. No era crueldad, era alivio. Durante meses, habían sido humillados por esas criaturas, y ahora por fin recuperaban su dignidad. Sin embargo, la victoria duró poco. Desde la distancia, nuevas tropas aparecieron en la colina. Decenas, luego cientos de monos observaban la escena. Gritaban, golpeaban las ramas, se movían en sincronía. Hendrik sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello ya no era una simple plaga. Era una rebelión.
Las trampas se multiplicaron en las semanas siguientes. Algunos agricultores comenzaron a instalar redes eléctricas de baja potencia. Otros contrataron cazadores experimentados. Pero los monos evolucionaban con rapidez. Empezaron a atacar en grupos más pequeños, por diferentes flancos, como si aprendieran de los errores humanos. Los más viejos enseñaban a los jóvenes a desactivar los mecanismos, a distraer a los perros, incluso a abrir los depósitos de alimento. Hendrik comprendió que no se enfrentaba solo a animales hambrientos, sino a una especie que había aprendido a sobrevivir a costa de ellos. En la radio local, comenzaron a llamar a esta situación la Guerra Silenciosa del Norte. Programas de televisión llegaron al lugar para cubrir la historia. Algunos expertos afirmaban que el desequilibrio ecológico era el verdadero culpable. La deforestación, la expansión agrícola y la falta de control ambiental habían empujado a los monos a un límite. Pero para los ganaderos, las causas poco importaban. Cada día que pasaba significaba más pérdidas, más tensión, más noches sin dormir. Hendrik sabía que algo debía cambiar. Y rápido. Una mañana, mientras observaba desde la colina las tropas moverse en el valle, pensó en una idea que nadie se había atrevido a intentar. Y esa idea, si funcionaba, podría cambiar el rumbo de toda la lucha. Hendrik pasó toda la noche sin dormir, sentado junto a la ventana de su casa, mirando las luces parpadear en la distancia. Las granjas vecinas estaban en alerta. Los perros ladraban sin descanso y los monos se movían en la oscuridad como sombras silenciosas. El ganadero sabía que no podía seguir enfrentando el problema con armas ni trampas. Había llegado a la conclusión de que, si los monos habían aprendido a pensar como hombres, los hombres debían empezar a pensar como monos. A la mañana siguiente, reunió nuevamente a los ganaderos más experimentados. Llevaban semanas agotados, con las manos curtidas y la paciencia al límite. En la mesa de madera, Hendrik desplegó un mapa dibujado a mano, señalando con precisión los lugares donde los monos atacaban con mayor frecuencia. No podemos defenderlo todo, dijo con voz firme, pero podemos anticiparlos. Si ellos nos estudian, nosotros también debemos estudiarlos. No se trata solo de cazarlos, se trata de entenderlos. Algunos lo miraron con escepticismo, otros asintieron en silencio. Durante los días siguientes, Hendrik y un grupo reducido comenzaron una operación de observación. Se escondían entre los matorrales antes del amanecer, armados con binoculares y cámaras. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. Los monos se organizaban en jerarquías. Los más viejos guiaban, los jóvenes robaban, y los pequeños actuaban como exploradores. Incluso parecían tener códigos de sonido específicos para alertar sobre peligros. Era un ejército en miniatura. Uno de los ganaderos, Pieter, propuso una idea inesperada. Si no podemos mantenerlos lejos, tal vez podamos distraerlos. Decidieron crear un área apartada, lejos de los establos, con restos de comida y frutas. La llamaron la zona de sacrificio. Allí colocaron mangos, papayas, maíz, e incluso agua fresca. Durante 3 días, observaron sin intervenir. Los monos llegaron en masa, curiosos, y comenzaron a usar el lugar como su nuevo punto de reunión. Parecía funcionar. Por primera vez, las granjas tuvieron una semana tranquila. Pero el alivio fue breve. Una noche, una tropa diferente apareció, más grande y más agresiva. No fueron por la comida, fueron por el ganado. Entraron directamente al corral. Atacaron a los terneros y huyeron antes de que los perros pudieran reaccionar. Lo que más desconcertó a Hendrik fue que no se llevaron nada. Solo destruyeron. Ya no es hambre, dijo con un susurro tembloroso. Nos están castigando. El miedo empezó a apoderarse del pueblo. Algunos granjeros comenzaron a hablar de cerrar las fincas y mudarse más al sur. Los medios de comunicación empezaron a llamar a Hendrik el hombre de los monos. Y periodistas de Johannesburgo llegaron con cámaras y micrófonos para filmar su lucha. Pero lo que las cámaras mostraban no era solo la desesperación de unos campesinos, sino un conflicto entre la naturaleza y el hombre, donde cada decisión tenía un costo. Fue entonces cuando Hendrik recibió una visita inesperada. Una bióloga llamada Marlene, enviada por una universidad de Pretoria, llegó con una propuesta inusual. Ella había estudiado el comportamiento de los babuinos y creía que la solución no estaba en eliminarlos, sino en romper su patrón de liderazgo. Si logramos capturar al macho alfa de cada tropa, explicó, el resto se dispersa. Sin liderazgo, se vuelven erráticos, menos agresivos, y pierden su estructura.
La idea era arriesgada, pero los hombres estaban desesperados. Durante la siguiente semana, construyeron trampas diseñadas especialmente para capturar a los líderes. Usaron cámaras de visión nocturna y cebos selectivos, basándose en los movimientos registrados por Marlene. Las primeras noches no hubo resultados, pero al cuarto día, justo antes del amanecer, las alarmas se activaron. Una sombra grande se movía dentro del perímetro. Era el líder de la manada del norte, un babuino enorme con cicatrices en el rostro. La tensión era insoportable. Cuando finalmente cayó la puerta de acero, un silencio profundo cubrió el campo. Hendrik respiró hondo. Por primera vez, sintió que tal vez estaban cerca del final. Sin embargo, al día siguiente, algo aún más extraño ocurrió. Las tropas que habían perdido a su líder no se dispersaron como Marlene predijo. En cambio, se reagruparon. Ahora actuaban más violentamente que nunca, como si estuvieran vengando su captura. Atacaron en pleno día, rompiendo ventanas, trepando los techos y lanzando piedras. Los ganaderos tuvieron que refugiarse en sus casas. Hendrik miró por la ventana y vio a los monos sobre su granero, gritando al unísono, como si celebraran su dominio. Esa tarde, Hendrik comprendió que esta guerra ya no era solo una lucha por la tierra o por la comida. Era una guerra por el control, por el territorio y por el miedo. Y en esa batalla, los monos ya no parecían los invasores. Los verdaderos intrusos podían haber sido ellos mismos, los humanos, al romper el equilibrio que durante generaciones había mantenido la paz en aquellas colinas. Pero aún no era momento de rendirse. Hendrik sabía que debía encontrar otra forma, una estrategia que ningún animal, por inteligente que fuera, pudiera anticipar. El amanecer trajo un silencio tenso, casi irreal. No se oían los pájaros ni el mugido de las vacas. Solo el crujir del viento arrastrando hojas secas por los corrales vacíos. Hendrik se levantó antes del sol, con el rostro envejecido por las noches sin descanso. Desde su ventana vio las huellas frescas de los monos en el polvo. Habían pasado otra vez durante la noche, no para robar, sino para dejar señales, marcas en los muros, ramas rotas, objetos tirados. Era una advertencia. Los hombres estaban agotados. Algunos ya hablaban de vender las tierras, otros de contratar cazadores profesionales. Pero Hendrik no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que cada acción violenta que tomaban los hacía parecer más débiles ante los monos, como si estos se alimentaran de la furia humana. Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuelo. En la sabana, quien no entiende el lenguaje de la tierra, termina siendo devorado por ella. Hendrik comprendió que no ganaría con fuerza, sino con astucia. Decidió entonces cambiar el enfoque. En lugar de atacar, empezó a observar con paciencia. Pasó horas escondido, siguiendo los movimientos de los grupos desde las colinas. Notó algo que nadie había visto antes. Los monos no atacaban al azar. Evitaban ciertas zonas, especialmente donde había ganado más viejo o donde los perros patrullaban en pareja. También evitaban los sonidos fuertes de metal. Hendrik tomó nota de cada detalle, convencido de que en ese patrón se escondía una clave. Con esa información, reunió a los ganaderos una noche y les propuso un nuevo plan. No más trampas, no más cebos. En su lugar, construirían zonas de ruido, cercas con placas metálicas que chocaban entre sí con el viento, y usarían los perros como patrullas móviles, siempre en pares. Además, encenderían luces potentes durante la madrugada en puntos estratégicos. Si no podemos detenerlos, los confundiremos, dijo Hendrik. Y cuando un enemigo se confunde, comete errores. La primera semana fue un caos de trabajo. Martillos, cables, generadores, perros ladrando. Parecía una fortaleza improvisada. Pero cuando cayó la noche, los resultados fueron sorprendentes. Las tropas de monos, al escuchar los sonidos metálicos y ver los destellos de luz, se detuvieron en la distancia. No avanzaron. Algunos gritaban, otros lanzaban piedras, pero ninguno cruzó la línea. Por primera vez en meses, el amanecer trajo calma. Los hombres celebraron, aunque con cautela. Sabían que aquello no era el final. Los monos aprendían rápido, y cualquier ventaja humana podía desvanecerse en cuestión de días. Aún así, Hendrik sintió un orgullo silencioso. No había ganado con violencia, sino con inteligencia. Marlene, la bióloga, volvió unos días después y quedó impresionada. «Has cambiado la dinámica», le dijo. «Ya no es una guerra, es una negociación invisible».
Hendrik sonrió, pero sabía que los monos no negociaban. Esperaban, observaban, aprendían. Una tarde, mientras revisaba las cámaras, Hendrik vio algo que lo dejó inmóvil. En una de las grabaciones, un joven babuino imitaba los movimientos de un granjero. Levantaba una piedra, la golpeaba contra otra, y luego miraba hacia la cámara como si entendiera que estaba siendo observado. Hendrik sintió un escalofrío. Era como ver un reflejo distorsionado de sí mismo. «Nos están copiando», murmuró. Esa noche no pudo dormir. Pensó en cómo la frontera entre lo humano y lo salvaje se estaba desdibujando en aquellas colinas. Los monos, empujados por el hambre y la pérdida de su hábitat, estaban evolucionando a un ritmo que nadie había previsto. Y los ganaderos, forzados por la necesidad, también se volvían más astutos, más feroces, menos humanos. La guerra silenciosa los estaba transformando a todos. Al amanecer siguiente, Hendrik caminó hasta el cerro más alto y observó el horizonte. Vio las tropas moverse a lo lejos, como un río oscuro entre los matorrales. Ya no sintió miedo. Sabía que la lucha seguiría, pero también comprendió algo más profundo. La tierra no pertenecía a ninguno, ni a los hombres, ni a los monos, solo a quien supiera escucharla. Y mientras el sol se levantaba sobre las llanuras del norte, Hendrik decidió que esa vez no construiría más trampas. Solo esperaría, porque a veces, la mejor forma de vencer es dejar que el enemigo te revele lo que realmente teme. Con el paso de los meses, el norte de Sudáfrica empezó a cambiar. Las lluvias finalmente regresaron, trayendo vida a los campos que antes eran polvo y desesperanza. Los árboles florecieron, las fuentes de agua volvieron a correr. Y con ellas, los monos comenzaron a replegarse hacia las montañas. No fue una victoria clara ni inmediata, pero los ganaderos sintieron que algo se había equilibrado de nuevo. El rugido constante de la guerra silenciosa se transformó en un susurro distante, como si la tierra, agotada de tanto conflicto, pidiera descanso. Hendrik caminaba cada mañana por los límites de su propiedad, ahora más sereno. A veces veía uno o dos monos a lo lejos, observándolo desde las ramas, ya sin agresividad, casi con curiosidad. Había aprendido a no verlos como enemigos, sino como recordatorios de lo que sucede cuando el hombre olvida que no está solo en la naturaleza. La granja volvió a producir. Las vacas pastaban tranquilas y el maíz crecía firme bajo el sol. Pero el hombre sabía que la paz en la sabana no era permanente, solo era un respiro. Una tarde, mientras reparaba una cerca, Hendrik recibió la visita de Marlene. Traía una libreta llena de notas y una sonrisa cansada. «Tu historia ha recorrido todo el país», le dijo. «Incluso en las universidades se habla de lo que hiciste. No por la caza ni por las trampas, sino por cómo cambiaste la manera de pensar». Hendrik se rió, rascándose la barba. «Yo no cambié nada», respondió. «Solo aprendí a escuchar». Ella lo miró con respeto. «Eso, Hendrik, ya es cambiarlo todo». Con el tiempo, la comunidad ganadera se unió más que nunca. Lo que comenzó como una lucha individual se convirtió en una red de cooperación. Compartían información, ayudaban a reparar cercas, organizaban patrullas conjuntas y hasta construyeron torres de observación para vigilar los movimientos de fauna. Las granjas pequeñas, que antes se sentían solas, ahora se sostenían unas a otras. Los viejos hablaban en los mercados de la Hermandad del Silencio, el nombre que los vecinos dieron al grupo que había resistido la invasión sin rendirse. Los niños, que antes temían salir de noche, ahora jugaban libremente entre los establos. Las mujeres del pueblo preparaban comidas colectivas los domingos, y en cada mesa se hablaba del pasado con orgullo y gratitud. Hendrik solía sentarse al final, observando en silencio, sabiendo que esa unión, esa fuerza invisible que había nacido del peligro, era el verdadero legado de todo lo ocurrido. Una mañana, mientras el sol doraba los campos, Hendrik subió al cerro donde todo comenzó. Desde allí podía ver kilómetros de sabana extendiéndose hasta el horizonte. A lo lejos, un grupo de monos cruzaba lentamente hacia el bosque, sin causar daño, sin miedo. Hendrik levantó su sombrero en señal de respeto, como quien despide a un viejo adversario que también enseñó una lección. Esa tarde, se acercó al micrófono de la emisora comunitaria, la misma que meses atrás transmitía alertas de ataque. Pero esta vez, su voz era tranquila. «A todos los que nos acompañaron durante este tiempo», dijo con tono cálido, «gracias por creer, por resistir y por formar parte de esta comunidad que no se rinde. Lo que vivimos no fue solo una historia sobre monos o ganado,
sino sobre lo que significa cuidar la tierra y no perder la esperanza. Cada uno de ustedes, continuó, hizo que esta lucha valiera la pena. A todos los que nos siguen, a quienes comparten nuestras historias, gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. No luchamos solos, porque detrás de cada campo, de cada palabra y de cada historia, hay una comunidad enorme que nos da fuerza. Gracias por estar aquí, por apoyar, por escuchar. El locutor de la radio cerró la transmisión con una sonrisa. Afuera, el cielo se teñía de naranja mientras las sombras se alargaban sobre las colinas. En ese instante, Hendrik comprendió que las batallas más duras no siempre se ganan con armas ni con trampas, sino con unión, paciencia y respeto. La guerra silenciosa había terminado, pero el mensaje permanecería vivo, en cada rincón del campo, en cada historia contada, y en cada persona que decidió no rendirse ante el caos. Y así, con el viento del atardecer soplando entre los pastos dorados, el norte de Sudáfrica recuperó su equilibrio. Los hombres y los animales, separados por el miedo durante tanto tiempo, finalmente aprendieron a compartir la misma tierra. Hendrik sonrió, respiró profundo y murmuró para sí: «Gracias a todos».